silenciar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Y ahora sí, les damos la bienvenida. Este es el Salón Presidente Perón de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en la ceremonia de hoy será entrega del diploma correspondiente a la declaración número 201, que justamente declara personalidad destacada de la cultura al señor Alejandro Samek. Juan Manuel Valdés, quien está acompañando a nuestra... Esta mención busca reconocer su tan valioso trabajo en la promoción del teatro independiente de la ciudad de Buenos Aires durante más de 3 décadas. Samek es actor, director, productor, gestor cultural y docente. Además se destaca su rol como cofundador del Teatro Andamio 90 y del Colegio Superior de Artes del Teatro y la Comunicación, así como su importante trabajo como director del Teatro Nacional Cervantes durante la década del 2000. Por todos estos motivos, hoy estamos celebrando a Alejandro Samek junto a algunas personalidades muy importantes del teatro y la cultura de la ciudad de Buenos Aires, a quienes queremos agradecerles muchísimo por estar aquí. Algunas de ellas van a ser protagonistas desde este podio y van a estar charlando con ustedes un ratito. Pero antes quiero invitarlas a compartir un video que fue elaborado por la Escuela de Teatro Andamio 90. Muy bien, y ahora le vamos a dar la palabra a quien ha sido autor de esta iniciativa, diputado Juan Manuel Valdés. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un honor, es el caso donde es más honor para quien presenta el premio que para quien lo recibe. Es un extraño caso. Alejandro es una de esas personas que a mí me honra homenajear durante mi mandato como legislador, y por ese motivo creo que está justificada este encuentro. Estamos trabajando, sabíamos que iba a ser otra fecha, tuvimos algunas desinteligencias con el tema de la sala de acá, pero finalmente se nos dio poder entregárselo acá y darle el homenaje que merece a este gran maestro de maestros del teatro. Alejandro, ustedes deben conocer sus antecedentes sobradamente, por eso están acá, por reconocimiento, por gratitud, por admiración, que todos esos son sentimientos que Alejandro genera y en cantidades. Pero vale la pena recordar algunos de sus puntos más fundamentales. La fundación de 1990 de Andamio 90 junto a su madre, Alejandra Boero, una de las personalidades más importantes del teatro. También allí Alfredo Alcón estrenó su obra Punto de Partida, la obra de Samuel Beckett, dirigida por Alfredo Alcón, me corrijo. Final de partida. Le voy a echar la culpa a la producción, como dicen. Luego, allí haber fundado el Colegio Superior de Artes del Teatro y la Comunicación, un instituto dentro del marco de la enseñanza oficial, pero que formó a cientos de cientos de artistas, de actores. Alejandro, además, fue nombrado director de Industrias Culturales en el año 2000 y también director del Teatro Nacional Cervantes, que es el teatro, uno de los teatros más importantes que tenemos en este país y en América Latina en su totalidad. También rector del Colegio Superior,
y actualmente se dedica fundamentalmente a la docencia. Por eso no solamente Alejandro ha sembrado obras de teatro, no solamente ha sembrado enormes momentos de la cultura nacional, sino también sembrado en artistas de excelente nivel que se han formado en sus diversas expresiones, gracias a él y gracias a su vocación inmensa de transmitir cultura y transmitir arte en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que, entre otras de sus mayores riquezas, está la cantidad de teatros que hay para ir todas las semanas a ver espectáculos diversos de la mayor calidad internacional que se conozcan. Así que una de nuestras tareas como legisladores de la ciudad de Buenos Aires es destacar, dar a conocer, multiplicar estas acciones, y por ese motivo es que me pareció tan grato darle este premio y que lo vote los 60 legisladores de nuestra legislatura. Muestra cómo el teatro rompe todas las barreras y cómo tal vez las artes y la defensa de la cultura tienen que ser una de las principales ejes que tengamos para la reconstrucción de esta Argentina que está tan fragmentada, tan venida a pedazos, tan diezmada por disputas y tal vez por actitudes anticulturales que a veces se tienen desde los más altos círculos del poder. Entonces, la cultura es uno de los espacios que tenemos que regenerar, que tenemos que poner en valor si queremos recuperar la identidad de una sociedad igualitaria. Muchas gracias a todos y todas, y lo dejo con Alejandro y con todos los que han venido hoy a exponer por qué les parece tan importante que Alejandro sea personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Y voy a invitarlas nuevamente a compartir unas imágenes de alguien que podría haber estado acá, pero por razones laborales no pudo, pero dejó su mensaje a través de un video. Se trata del productor teatral Carlos Rottenberg. Hoy se está homenajeando a Alejandro Samek. Más que homenajeando, se lo está reconociendo. Y hay por qué, y hay con qué. Conocí a Alejandro de la mano de su mamá, de Alejandra Agüero. Y como dice el refrán, de tal palo, tal astilla, no me sorprende quién soy y qué representa Alejandro. Podría hablar de su fidelidad artística, de su compromiso ideológico, de su cabal demostración en los hechos de lo que menciona en sus palabras, pero fundamentalmente lo resumo en su hombría de bien. Pocas personas pueden llegar, además de la parte más conocida, a tener ese lado B que algunos tenemos el privilegio de conocer, como en el caso de Alejandro, por el cual me hace dejar este mensaje. Simplemente por una cuestión de fecha no estoy presente allí, pero no podía dejar de estarlo justamente por el aprecio y fundamentalmente por el respeto que tengo por Alejandro. Te felicito, Alejandro. Bien merecido, bien ganado. Invitar a la primera oradora en este caso, que seguramente nos va a decir algunas cosas más sobre nuestro homenajeado. Se trata de la actriz, directora y profesora de teatro Maite Velo. Bueno, buenas tardes. Da nervios estar acá, la verdad. Muchas gracias por este reconocimiento a nuestro queridísimo Alejandro, y voy a leer lo que escribí porque si no me voy a ir por las ramas. Bueno, descubrí Andamio 90 como alumna allá por el 2002 y desde entonces, como siempre digo, nunca me fui.
Tengo el honor de decir unas palabras hoy, ya que este reconocimiento surgió en la materia Gestión Cultural, que estoy dictando en la escuela desde hace 3 años. Materia desafiante, ¿no? Que tanto refleja el sentido y los valores en los cuales está sostenido nuestro teatro escuela. Gestión cultural. Transmitir a otros que el teatro independiente se genera, se construye, se reinventa y que todos y todas podemos y debemos creer en nuestros proyectos y hacerlos realidad. Ni les cuento los nervios de asumir este rol, y más aún después de que el mismísimo maestro Ricardo Sassone, que está acá adelante, la dio tantos años. Pero lo primero que me dijeron Alejandro y Celina Yáñez fue: hacelo a tu modo, transmití lo que vos sabés. Y ese voto de confianza ya estaba hablando de cómo se construye esta gran comunidad andamiera. Me encuentro a Romina Corbalán entre el grupo de estudiantes, no sé dónde está, a Romina Corbalán, entre el grupo de estudiantes, y le pregunto: a ver, ¿qué te puedo enseñar yo a vos, Romy? Gran militante y gestora, como también eterna estudiante de andamio, hay que decirlo también, que como tantos otros por algún motivo tardan en recibirse. Quizás porque una de las cosas que cuesta es dejar la propia casa, ¿no? Pero Romy ya se recibió, ¿no? Ya se recibió, bien. No solo me ayudó a confiar en que podía generarle un nuevo espacio de aprendizaje, sino que ella revalorizó la materia con esta hermosa gestión que hoy estamos celebrando. Gracias, Romy. Cuando me pidieron que escribiera un discurso para el homenaje a Alejandro, sentí la necesidad de recoger algunos testimonios de compañeros y compañeras, gracias a Celina que me ayudó, y adoptar el papel de vocera o transmisora del sentir colectivo. Bueno, el hacer colectivo, ¿no? Pilar de nuestra profesión. Uno de los primeros aprendizajes que recogemos quienes pasamos en algún momento por Andamio 90. Si bien es un recorte, no le pude preguntar a todos los que están acá, pero bueno, es una pequeña porción del universo de amores que rodea a Alejandro. No es curioso descubrir que muchas de las cosas que me llegaron se repiten. Esto quiere decir que se afirman y resuenan en muchos de nosotros y de nosotras, así que espero representarles de alguna manera. La consigna fue: Alejandro es. Cito y después desarrollo un poquito. Maestro de alma, sabiondo, el papabuelo de la familia andamiense, el mejor contador de anécdotas. Ale transmite con una pasión cada vez más arrolladora su vocación y amor por el teatro y la vida. Desde el escritorio de su oficina, caminando por los pasillos, en la puerta de la escuela o en sus clases de dirección, los jóvenes y las jóvenes lo escuchan con una voracidad emocionante, con la certeza de querer absorberlo todo. Entre citas y experiencias pasadas, Alejandro se entrega una y otra vez, sabiendo que solo así se le multiplican años de vida. Otra cita. Sensibilidad con historia, ayornarse con la inteligencia de un estratega. Ale nos enseña que toda su capacidad productiva también es importante. Generar, estar actualizados, renovarnos, no estancarnos y confiar en las generaciones futuras. Otra cita. Cita, digo, de los que me compartieron sus palabras. Alejandro es teatro, lo respira, inspira a los demás y su fuerza nos invita a seguir a pesar de cualquier dificultad. Bueno, ¿qué contarles de las reuniones docentes? Hay que decirlo que siempre Ale arranca con un cachetazo de realidad, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos, corríjame si me equivoco, nos hacemos en silencio, lo que lo escuchamos es: ¿qué sentido tiene todo esto que hacemos? Oh, Dios mío. Sin embargo, siempre terminan teniendo las palabras justas para hacernos cargo de lo que estamos viviendo, pero a su vez redoblar la apuesta en nuestra tarea. Siempre informado, siempre actualizado, comprometido con la realidad, nos motiva a poner los pies en la tierra para que a su vez nuestros brazos se transformen en alas para crear y soñar siempre una mejor realidad. Alejandro es guía, perseverancia, lucidez, coraje, motor, alegría. Un faro que cada vez que se enciende nos recuerda el camino a seguir y nos alienta a no claudicar, para seguir construyendo desde el arte un mundo mejor. Y sí, Ale siempre cuenta la odisea que fue crear la carrera oficial de docente teatral, enfrentarse al ¿para qué el teatro en las escuelas?
una vez más teniendo que defender lo obvio, ¿no? Pero años más tarde, con lucha y convicción, se logró. Fruto de su convicción, insistió año tras año, acompañado por grandes pilares como Marcelo Buscosi en su momento, en la ardua tarea titánica de modificar el plan de estudio una y otra vez, que Hernán Tichesi sabe a la perfección, hasta armar un plantel docente y un proyecto educativo de excelencia con un compromiso social y educativo que hasta el día de hoy se respira en cada aula. Ale es alguien que te mira y se da cuenta de lo que te pasa sin que se lo tengas que contar. Y sí, gran consejero, siempre atento a los pibes, a los adultos, empatizando y acompañando los procesos, siempre atento a alentar y a iluminar nuestro camino. Alejandro es una persona que cuando te la cruzas por el pasillo inicia una conversación de lo más interesante. Es una persona que transforma un pasillo en algo extraordinario. Bueno, ya sabemos que él es un gran orador. Quizás lo que todavía no descubrió es que tiene una gran carrera stand-upera. Por ahí se anime en lo que queda. Alejandro es generoso con el trabajo, muy respetuoso, siempre permitiéndonos jugar, investigar. Sus devoluciones son precisas y estimulantes. María de los Ángeles Sanz, gran maestra y guía en nuestra institución, siempre dice que una de las cosas que más valora de trabajar en Andamio es que siempre tuvo libertad de contenido y expresión en sus materias. Sentir la confianza depositada en ella como bandera, con espíritu crítico, acompañada y contenida. Alejandro es, por sobre todo, auténtico, un teatrero de cepa, un idealista, un apasionado director y docente, un orador cautivante. Muchas veces tengo la impresión de que es un personaje de alguna novela u obra de teatro que se cuela por las aulas, los pasillos, dejando su huella al pasar. Esta referencia me gustó bastante. Quizás haya que escribir la novela del hombrecito misterioso con sombrero de ala y sobre todo oscuro que camina por las callecitas del Paraná y Viamonte, tomando un cafecito en la esquina y craneando silenciosamente cómo seguir haciendo que el teatro sea un espacio para todos y para todas. Alejandro hace del teatro un hecho artístico y político, sosteniendo el pensamiento crítico. Por eso representa para mí y tantos otros un referente por nuestros ideales. Y es imposible dar clases en Andamio o montar una obra en el teatro sin preguntarse el porqué de lo que hacemos. ¿Qué opinión y mensaje estamos dando a la sociedad? ¿Qué nos interpela de nuestro trabajo? Comprometernos con la investigación y estimular a los otros a que se hagan preguntas. Ale nos ayuda a seguir creyendo en el teatro como un acto de resistencia, de militancia, de libertad y de compromiso social. Alejandro es una persona ética y virtuosamente consistente. Esto es, alguien que piensa desde su sentir y ver el mundo. Dice lo que piensa y simplemente hace lo que dice. Y esta coherencia es lo que ha impregnado su proyecto de vida y lo convierte en obligada referencia para los que hemos tenido la suerte de compartir parte de nuestro propio andar a su lado. Gracias a esa coherencia revisamos nuestro decir y accionar. Nos invita a repensarnos y reflexionar en nuestro hacer cotidiano, descubriendo así que parte del viaje implica arriesgar y equivocarnos apasionadamente. Ale es mirada sabia, crítica y clara, sabiduría teatrera y acompañamiento creativo. Ale entra al teatro por atrás, ¿no? Ivana lo deja que suba las escaleritas atrás, sube sigilosamente la escalera de la recepción, se sienta en la butaca del medio, bien arriba y contempla la muestra, la obra, el espectáculo, lo que sea. Lo primero que quiere corroborar es que se escuche bien. A partir de ahí todo el resto se puede discutir. Apoyado en su bastón, él nos contiene y alienta, así como también nos caga pedos. Si nos desviamos del sentido crítico o relajamos con algún aspecto importante como los cuerpos, el espacio, la acción, el mensaje, él siempre te espera al final y vas tecleando hasta ver en su rostro el gesto de aprobación o preocupación. Pero esto también es un compromiso con nosotros, que le importamos, que nos quiere sacar mejores, cuidarnos y alentarnos siempre. Alejandro es un hombre curioso, comprometido, tenaz, amable, inteligente. Es una persona que supo continuar una huella fuertemente sugerida, logrando trazar un camino propio que se proyecta permanentemente hacia el futuro, con el teatro y desde el teatro. Ale siempre acompañó a su madre, haciendo las tareas más silenciosas y quizás las que nadie quería tomar, como intentar convencerla de no tirar una pared abajo, ¿no? Para una puesta en escena,
Él supo cómo continuar su legado, aportando su impronta, cuidando la casita y haciéndola crecer. En estos últimos años él tuvo la valentía y la generosidad de ir pasando la posta, de descansar muchas decisiones en otros compañeros, en otras compañeras, con la convicción de que Andamio 90 lo trascienda y tengamos todos la responsabilidad de inmortalizar. Esta es nuestra tarea. La cita con la que encabezó la última reunión fue: hay que trabajar sin aliento y retirarse con inevitable pudor. Toma mate. Alejandro es maestría, no solo en el arte, sino que en la vida, porque la vida se refleja en el oficio del artista. Bueno, cerrando, gracias por la escucha, pero es difícil hablar de Alejandro y no extenderse. Frente a la sugerencia de la compañera Sacerina, que supo cómo interpretar los deseos y exigencias de nuestro querido Alejandro, voy a compartir un poema de León Felipe, Sabemos que no hay tierra. Me han comentado, Ale, que te emocionaba mucho escucharlo de tu propia madre. Con todo el respeto que me merece, la invoco a Alejandra para cerrar este discurso con un cacho de poesía. Tú puedes. Sabemos que no hay tierra, ni estrellas prometidas. Lo sabemos, Señor, lo sabemos, y seguimos contigo trabajando. Sabemos que 1000 veces y 1000 veces pararemos de nuevo nuestro carro, y que 1000 y 1000 veces en la tierra alzaremos de nuevo nuestro viejo tinglado. Sabemos que por ello no tendremos ni ración ni salario. Lo sabemos, Señor, lo sabemos y seguimos contigo trabajando. Y sabemos que sobre este tinglado le hemos de hacer 1000 veces y 1000 veces todavía el mismo viejo truco bufo trágico, sin elogios ni aplausos. Lo sabemos, Señor, lo sabemos y seguimos contigo trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Y vamos a invitar a nuestro próximo orador. Se trata del actor Luciano Cáceres. Bueno, millones de recuerdos, millones de imágenes. En principio, siento que esto es un acto justo, por sobre todas las cosas, que Alejandro sea personalidad destacada de la cultura. Siempre estuvo en lo personal, que vi aparecer Andamio, que yo era un niño de 9 años cuando entré a la escuela y me enseñaron todo lo que soy como actor. Siempre estuvo ahí Alejandro, y yo empecé a leer libros porque él citaba alguno y me iba rápido a buscarlo, y empecé a ver cine por cosas que comentaba Alejandro en alguna clase o en alguna charla, y conocí sobre esto por escuchar. Se dijeron cosas muy hermosas de Ale, sobre todo la compañera recién, y todas son ciertas, pero es muy importante para mí destacar que lo que tenemos es un oficio, y este oficio no es solo actuar, sino que es defender ideas, poder contar historias, y también saber barrer, clavar un clavo, pintar una madera, y todo eso lo aprendí en Andamio. Y eso es lo destacado de la cultura, y el amor por la tarea, y el sostén, y muchas veces no siendo protagonista, que eso es lo que yo veía siempre de Alejandro. Una madre importantísima, tengo la primera puesta. Un montón de artistas emergentes y la posibilidad de la primera vez de muchos, porque muchos tuvimos la primera vez
con Ale en el sentido teatral, por favor, que se entienda. Pero sí recuerdo que mi primera obra, más allá de las muestras, fue cuando yo tenía 11 años, Heredarás el viento, que estábamos en un curso de preadolescentes con Silvina Katz y nos invitaron a hacer un fin de semana a algunos de los compañeros y a mí me encantó y llegó ahí la segunda función y yo le dije a Ale, discúlpeme Alejandro, pero yo puedo seguir viniendo. Sí, querido, vení. Y seguía haciendo todas las funciones, era un chico del pueblo, éramos 50 actores que estábamos ahí y poder tener el ritual y en el Galpón del Sur y la primera sensación, ¿no? de enfrentar un público que no era tu familia, como las muestras o la familia de los compañeros, y la responsabilidad de un horario y de cuidar tu vestuario y de armar la escenografía con todos los compañeros. De alguna manera esto que me enseñó Alejandro es mi sostén y mi manera de encarar todos los trabajos que yo hago. Así que hoy se destaque Alejandro, vuelvo a decir, como arranqué, me parece que es algo justo, así que felicitaciones, Ale, y gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gratos tener una sala tan cálida. Entiendo que todo esto que hasta ahora ha transcurrido es un poco el resultado de toda esa entrega que ha tenido a lo largo de la vida Alejandro para con su escuela, para con todos sus años de trabajo, para con todo ese hacer crecer a tanta gente que se fue incorporando digamos, al quehacer teatral o al quehacer cinematográfico, televisivo. Es decir, hoy son muchos los alumnos que realmente han superado esa etapa del aprendizaje y de largarse a las pistas de la actuación y tener, no solamente la actuación, porque también está la dirección, están otros roles que tiene un equipo de teatro que fueron muy cubiertos por gente muy preparada y por gente que ha sabido tener eso que dijo recién Luciano, es decir, que no es solamente vestir las ropas, asumir el personaje y tal, es todo lo que está detrás, todo lo que permite que uno asuma esos compromisos y lo haga. Indudablemente, Alejandro mamó todo eso porque, creo que lo dijo alguna vez, entró a un escenario del hermano de Alejandra, de su madre, y vio todo eso, y vio actuar a gente muy importante. Hay que pensar que en La Máscara o en el Nuevo Teatro había gente como Elterio, como Gandolfo, como tanta gente que verlos supongo que sería un placer enorme y un aprendizaje. Y él vio todo eso y aprendió y se familiarizó con textos, porque ese es otro aspecto fundamental que yo he encontrado siempre en Alejandro. No solo he encontrado a través del teatro, de andamio y de muchas otras situaciones, un hombre de comprensión grande es aquello que uno quería ser. Y eso que uno quería hacer tenía que ver con autores, con textos, es decir, y eso fue rescatado, más no ver que Andamio inicia con final de partida de Beckett, pero luego yo he podido ver ahí una obra que hoy la veo en el National Theatre maravillosamente hecha, pero ahí estuvo bien hecha, que era Ángeles en América. Y junto con Ángeles en América era una muestra maravillosa. El teatro comenzaba y eso no decayó nunca. Yo creo que también en toda esa línea Alejandro ha tenido otra cosa que lo entiendo desde otro punto de vista, no tiene que ver solamente con la enseñanza, con la escuela, con lo que se tiene que ver más con la persona que se va formando,
con la persona que es, con el director que también es Alejandro. Y Alejandro ha tenido instancias interesantes que pueden ser la enfermera George, que lo había hecho una primera versión Alejandra, volvió una noche cuando obtiene el éxito que tiene en New York y siguió aportando y apoyando y siguió haciendo que ese teatro creciera con todo eso, pero también abriendo la puerta. Yo debo decir gracias, porque siempre que fui tuve una puerta abierta, tuve un equipo de gente, porque imagen y semejanza de Alejandro es el equipo que arma su teatro, como arma su escuela. Y esa es la gente que uno trata todos los días, con la cual intercambia para poder poner en pie sus fantasías, sus ilusiones. Entonces, las temporadas que hicimos con Lejana Tierra Mía de Rockner, con Reconocernos, con La Reina de la Belleza, realmente fueron etapas muy importantes para mí y que yo agradezco mucho. Pero no solamente ahí tuve la oportunidad de ver la personalidad de Alejandro, que es todo lo que hasta ahora se ha dicho. Es un ser humano del cual estamos hablando y vale la pena. Pero ese ser humano, fuera de andamio, lo enfrenté en el Teatro Cervantes, porque fue su director. Y siendo director, cuando se pasó de la gestión de Julio Baccaro a la de él, me tocó hacer Doña Rosita la Soltera en Tucumán. Comenzaba esa asistencia federal que se tuvo, y yo recuerdo que Alejandro se fue hasta Tucumán para acompañarme en esa presentación de Doña Rosita y sostenerme en todo aquello que yo había decidido hacer. Claro, debo acotarles que son esas experiencias que uno no va a repetir muy a menudo, porque hoy, visto a la distancia, aquella ambición escenográfica que se tenía, la padecimos. Y la padecimos luego cuando vinieron las Cervantes y hubo que montarla nuevamente. Pero ahí el respaldo de él, el estímulo de él hacía que uno no decayera. Entonces también lo vi con ese temple necesario para moverse a ese nivel institucional. Así que después, cuando llega la etapa de la escuela, no me extraña todo lo que le da, todo lo que hace, todo lo que sostiene, toda esa madurez que él transmite en este momento. Pero claro, también yo supongo que lo que a mí me agrada ver, que Alejandro ha crecido él como persona, como director de la escuela, lo que sea, y está lejos ya de esa referencia inevitable que es Alejandra Bovero. Ahora es Alejandro. Y supongo que Alejandra, esté donde esté, va a estar muy contenta. Bueno, Muchas gracias, Oscar, por esas palabras. Tenemos un mensaje que ha llegado vía WhatsApp, que ya lo hemos transcrito y lo vamos a leer. Nuestro agradecimiento y reconocimiento al gran maestro Alejandro Samek por su dedicación y trayectoria, ejemplo y guía de los integrantes de Artey, Asociación de Teatro Independiente. Para usted, maestro. Y el último orador que nos queda es justamente nuestro homenajeado, así que Alejandro, lo invitamos a decir unas palabras.
La verdad, yo no sabía que era todo eso. Yo simplemente soy un tipo que hace su laburo y espera que el laburo funcione. Y haciendo mi laburo, lo que pretendo es simplemente ayudar a que los demás puedan hacer el suyo y llevarlo a buen puerto. Recuerdo lo que acaba de decir Barney en la puesta de Rosita la Soltera. Una puesta magnífica, una escenografía que hoy no se podría pagar. Cuando me traen la maqueta, yo era el director, me paré delante de la maqueta y dije, qué hermosura que está esto, qué buena va a ser la puesta. Y la directora de la administración dice, callate, no digas eso, esto hay que pagarlo. Porque la administración lo que quería era serrucharle la tarima que llegaba desde el fondo del escenario hasta la primera fila. Yo como lo resolví, claro, había algunas cosas que se veían desde algunos parques. Entonces me fui a la platea, a la boletería, agarré al jefe de la lotería, lo llevé al escenario, lo paré desde donde yo sostenía que se veía y le digo, ¿ves? El público no vea, le digo, sí. Esas entradas no las vendés. ¿Cómo que no? No las vendés, porque esto no es manera técnica de resolverlo, no las vendés. Es decir, lo que era más importante era sostener, como bien dijo Barney, y apoyarlo en el criterio artístico que él llevaba adelante, que las penurias económicas que en aquella época atravesábamos en el Teatro Cervantes. Y digo esto porque con un gran respeto por Barney y una gran admiración, no solo por su larga carrera, sino porque todos los textos que toca los transforma en arte. Cuando digo que no sabía que era todo lo que ustedes dicen, no me considero un maestro, simplemente un laburante. Alfredo Alcón, que me honró con su amistad, solía decir que si te llaman maestro y te lo crees es porque sos un pelotudo. Alfredo hablaba así. Y Vittorio Gassman, otro gran actor del siglo XX, decía, un día empiezan a llamarte maestro. Y resulta que cuando miras a los costados es porque estás transformado en el más viejo de la compañía. Pero de todas maneras no niego que durante muchos años estuve trabajando en andamio, particularmente en tareas que nadie quería hacer. Mi vieja armaba los espectáculos, armaba todo. Aprendí mucho de ella, no solo de ella, pero aprendí mucho. Y cuando tenía todo armado decía, llámelo a Alejandro. Y Alejandro decía, bueno, ya está todo. Bueno, ahora hay que pagarlo, ¿cómo hacer? Y a mí me tocaba el trabajo de ir a conseguir la plata o a ver cómo nos arreglábamos. En realidad la plata nunca la conseguíamos, siempre la poníamos entre ella y yo. Hipotecando, en aquella época se podía ver cosas. Cuando pensaba en esta distinción de hoy, yo pensaba que cuando me toca hablar en algún lado nunca sé un minuto antes por dónde voy a empezar.
sé que por donde tengo que empezar es por dar las gracias. Le tengo que dar las gracias a las compañeras de la cátedra de Maite Velo que tuvieron la idea, y especialmente a Romina Corbalán, que me vino con él a pedir información sobre mi currículum. Déjame probar, no le di ninguna información, se tuvo que arreglar sola. No, déjame, nadie me va a dar pelota. Nada, se arregló sola. Gracias. Y tengo que agradecerle al compañero Juan Manuel Valdés, que hizo propia la propuesta que ella le trajo y consiguió que de la legislatura, que no todos piensan igual que él, saliera por unanimidad la distinción. Pero cuando a uno le toca hablar en estos momentos, que soy reconocido como personalidad destacada de la cultura, la primera reflexión es: ¿qué cosa es la cultura? Nosotros en la pared del teatro tenemos escrito una frase de Alejandro: la cultura es la columna vertebral de un país. La cultura no es simplemente el arte, la literatura, la música, la pintura, la poesía. Todo eso hace la filosofía. Todo eso forma parte de la cultura de un país, siempre que esté al servicio de valores. Y los valores que sostenemos, lo dije hace eso, pusieron ese video, tiene varios años, yo sigo sosteniendo lo mismo. Los valores de nuestra cultura que tenemos que sostener hoy, sobre los que tenemos que pelear hoy, son los de la solidaridad, los de la fraternidad y los de la cooperación. Pensaba en esto y me vino a la cabeza una frase de Brecht, de Bertolt Brecht, frase que todos conocen, pero no está mal repetirla. ¿Qué tiempos sombríos estos en los que hablar de árboles es casi un crimen, porque significa no hablar de todas las fechorías que se cometen? Hace muchos años, en 1938, y esta frase de hoy, repetida, tenemos que pensarla bien. El teatro que nosotros sostenemos es un teatro que defiende valores. No es un teatro de divertimento pasatista. Por eso, desde nuestra inauguración en Andamio, tenemos pintado un cartel en la pared de entrada, una frase del sábado, que todos la recordarán, pero sobre la que hay que insistir una y otra vez. El arte y la literatura no deben hacerse por puro juego ni por el solo placer de la belleza, sino para escrutar y describir la condición del hombre en este mundo apocalíptico, el sentido del coraje y del deber, el alcance de la justicia y la libertad, el significado de la vida y de la muerte, haciendo de este modo no solo el conocimiento del alma humana, sino a su salvación. Esto es fundacional en la sala de Andamio y seguimos aferrados a este concepto. Nosotros pensábamos en unas épocas, cuando yo era adolescente, que desde el escenario íbamos a cambiar el mundo. No, nos hemos dado cuenta que no. Y que para cambiar el mundo hace falta muchas otras cosas. No solo el arte, la literatura, la filosofía y la poesía. Muchas otras cosas. Pero fundamentalmente, aquello que hace falta es las ganas de la gente de cambiar el mundo.
y las ganas de trabajar para cambiar ese mundo. El mundo no cambiará si no trabajamos para eso. Pero ¿cómo podemos participar? Una vez, en una mesa redonda de la Feria del Libro, me preguntaron, ¿y qué podemos hacer nosotros? Me decía en un papelito que me mandaron, somos pobres civiles, peatones, ciudadanos de a pie. Participar donde puedan, como puedan, donde se pueda, de la manera que se pueda, pero participar. Y aunque más no sea con una buena palabra que se pueda decir, aunque más no sea con una buena acción que se pueda realizar, esa buena palabra hay que decirla, esa buena acción hay que realizarla, porque la vida es corta y el tiempo de cambiar es ahora, y nos compete a todos. Por eso, el arte y la literatura tienen esta función, y a esta función estamos atados. Y termino, porque no quiero extenderme demasiado, porque tengo muchas cosas para decir, pero creo que las compañeras y los compañeros que hablaron han dicho casi todo. Termino con un poema de Neruda, que lo decía hermosamente mi querido amigo y gran actor Marcelo Lucosi. Piden algunos que este mundo humano, con nombres, apellidos y lamentos, no lo trate en las hojas de mis libros. No les dé la escritura de mis versos. Dicen que aquí murió la poesía. Dicen algunos que no debo hacerlo. La verdad es que siento no agradarlos. Los saludo y les saco mi sombrero. Y los dejo viajando en el Parnaso como ratas alegres en el queso. Yo, dice Neruda, pertenezco a otra categoría y solo un hombre soy de carne y hueso. Por eso, si apalean a mi hermano, con lo que tenga a mano lo defiendo. Y cada una de mis líneas lleva un peligro de pólvora o de hierro que caerá sobre los humanos, sobre los crueles, sobre los soberbios. Pero el castigo de mi paz furiosa no amenaza a los pobres ni a los buenos. Con mi lámpara busco a los que caen, alivio sus heridas y las cierro. Y estos son los oficios del poeta, del aviador y del picapedrero. Debemos hacer algo en esta tierra, porque en este planeta nos parieron y hay que arreglar las cosas de los hombres, porque no somos pájaros ni perros. Y bien, si cuando ataco lo que odio o cuando canto a todos los que quiero, la poesía quiere abandonar las esperanzas de mi manifiesto, yo sigo con las tablas de mi ley, acumulando estrellas y armamentos, y en el duro deber americano no me importa una rosa, más o menos. Tengo un pacto de amor con la hermosura, tengo un pacto de sangre con mi pueblo.
me olvidé de agradecer a Estela, mi esposa. Hace 40 años que me aguantan, me sostienen y me impulsan. Más de 40. Con el broche de oro de estas palabras que acabamos de escuchar, cerramos este acto con la entrega de este diploma, que es el símbolo de la voluntad del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, en este caso en el voto y en la creación, porque él ha sido el artífice del diputado Juan Manuel Valdés. Este diploma que corresponde a la declaración número 201 y que dice en su texto, tal como fue votado: declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la cultura al señor Alejandro Samek, director, productor, gestor cultural y docente. Lo colgaremos de nuevo en el hall de andamio. Gracias, no tengo más palabras. Gracias a todos por venir. Para mí es como diría, como canta Serrat, a veces la vida te da un beso en la vida. Bueno, nosotros cerramos este acto una vez más agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia. Los invitamos a que se queden un ratito más si tienen ganas, obviamente, para sacarse fotos y abrazar al maestro. Y haciéndoles acordar que acá en este costadito hay cafecito, quien quiere tomar. Muchísimas gracias por haber venido. Muy buenas tardes.